¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La pregunta casi no tiene respuesta. La formación del Partido Justicialista, de la cual soy miembro fundador como tantas argentinas y argentinos, se hizo como consecuencia de que el anuncio por capricho había proscripto el nombre de referencias del país, o sea, no se podía llamar nada argentino, ni usar el apellido, decía, de ninguna persona. Obviamente dedicado a que no se usara la palabra peronismo, porque dependía del apellido Perón. Bueno, se crea el Partido Justicialista. Y el Partido Justicialista, históricamente, aceptó ser frentista y nadie en el peronismo discutió estas decisiones, porque obviamente el concepto es, en la medida en que el proyecto contenga los contenidos que el peronismo sostiene, bueno, bienvenidos todos aquellos, aunque no piensen idénticamente. Pero resulta que en la elección de los candidatos, no solamente que no eran peronistas, sino que da la sensación de que hubiese una orfandad en mujeres u hombres formados en esa ideología, y entonces aparece Scioli, creado en una familia radical, o aparece Massa, que venía de la UCD, o aparece cualquier otra referencia como Alberto Fernández, un socialdemócrata radical. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no llega entonces el turno en serio de las compañeras o compañeros que sabemos que está probadamente, ideológicamente, pertenecientes al pensamiento mayoritario del pueblo argentino, que todavía sigue siendo el peronismo? Y ahí encontramos que la partidocracia, es decir, la herramienta electoral que marca la Constitución, ha ido y conspirado contra el concepto movimentista. Perón creó un movimiento revolucionario. La diferencia entre la revolución permanente, una cosa que está permanentemente en gestación, y un partido que viene de la época de la Revolución Francesa, que su definición dice todo: divide, parte, fragmenta. El movimiento une, genera, se multiplica. Son exactamente los opuestos, el movimiento a un partido político. Pero como la Constitución marca la necesidad imperiosa para llegar, que tiene que ser a través de el voto ciudadano, y esto se encara a través de la partidocracia, entonces había que tener una herramienta electoral. Y se funda el Partido Justicialista en 1972. Y aparece dentro del Partido Justicialista, por supuesto, todos los miembros con tendencia peronista. Con el devenir del tiempo, todos los presidentes que fueron elegidos, sin chequear si tenían formación peronista o no, se les ofreció la presidencia del partido. Alberto Fernández Pérez no fue una excepción. Ahora, todos sabían que no tenía origen peronista, que tenía origen radical, todos sabían que era socialdemócrata, que es un opuesto absoluto al pensamiento justicialista, y sin embargo se lo hizo presidente del PJ. Y así podemos enumerar a cada uno de los que desfilaron durante mucho tiempo asumiendo ese rol. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Dónde está escrito que para buscar un candidato tiene que buscarse fuera de una formación doctrinaria peronista? En ningún lado. En todo caso, sí, la segunda etapa, cuando se va al frentismo, cuando se va a hacer la unión con otros, se puede aceptar a alguien que no tenga raíces peronistas, pero que coincida con parte de lo que el peronismo propone. Pero no, acá se elige a no peronistas y se le entrega la posibilidad de que sea presidente del partido.
Es tan complejo y tan difícil esto de entender que muchas veces uno se pregunta qué sentido tiene ser afiliado al Partido Justicialista. Y ahí va a encontrar entonces distintas adquisiciones. Las adquisiciones giran en torno a que el partido es la herramienta que marca la Constitución y también es el hecho especulativo. El movimiento es un hecho revolucionario que no necesita ser candidato a concejal, a intendente, a diputado, a senador, sino que se trata de defender una idea, aún como ocurrió en la historia riquísima del peronismo, con la propia vida. Y entonces, cuando se llega a un momento de quiebre, cuando uno se da cuenta que se sostienen candidatos que no están formados en el peronismo y se los lleva como candidatos del justicialismo, empieza a preguntarse por qué. Y ahí se va a dar cuenta que con cierta inteligencia los no peronistas fueron metiéndose de una u de otra manera en el Partido Justicialista. Porque una cosa era el frente, que era la segunda instancia, y otra cosa es que de entrada aparecieran personajes que no lo eran, pero que generosamente, vaya a saber por qué, y quizás hasta por comodidad, el peronismo le entregaba la presidencia del Partido Justicialista. Toda la vida nos opusimos a que cuando un presidente de la nación, que podría ser considerado justicialista, llegaba, a su vez se le entregara la obligación de ser el presidente del partido, porque el presidente de la nación está ocupado en gobernar y no tiene por qué ser el presidente del partido, que tiene que ir por otro carril y por otros dirigentes. Bueno, esto nos ha llevado a distintas locuras, y entonces han aparecido las más insólitas situaciones. Y que ahora, cuando renunció Alberto a la presidencia del PJ, parece un hecho importante, cuando en realidad lo grave es que él hubiese sido el presidente del PJ cuando se sabe que era socialdemócrata, cuando se sabe que se declaró socialdemócrata apenas ganó la elección, y cuando se sabe que ha tenido todo un pasado vinculado al radicalismo, desde su padrastro que lo metió en la política, pasando por su participación en la juventud del Partido Nacionalista Constitucional de ASEF, otro radical que estaba conformando ese partido, hasta llegar a que se le tire la presidencia del Partido Justicialista. Y han desfilado como titular del PJ a cualquiera que se sentó en la Casa Rosada. Cuando digo cualquiera desde el punto de vista ideológico. Y entonces todos los que representaban otro sector político, pero llegaban, se le ofrecía: tenés que ser presidente del PJ. Ese tipo de situaciones insólitas, absurdas, ha terminado en que el partido no tenga vida propia. No es como el radicalismo, que tiene sus internas, sus autoridades y demás, y sino que esté virtualmente clausurado, y que su local central de la calle Mateo se abra cuando se acerca un comicio, y a partir de ahí empiezan a aparecer algunas unidades básicas que también estaban cerradas, porque total no había nada para ofrecer que no sea, desde el punto de vista electoral hablando, y entonces, ¿para qué la vamos a tener abierta? Contrariamente a lo que hacen otros sectores políticos, los mismos radicales, que tienen su comité abierto todo el año, que como corresponde, porque es el lugar para ir a hacer la política. Bueno, ¿por qué la unidad básica tiene ese nombre? Porque para Perón la unidad básica fue siempre la familia. Y entonces se transformaron, en los tiempos duros y difíciles, las cocinas de las casas de los trabajadores en verdaderos lugares para efectuar reuniones clandestinas, y la unidad básica volvió a ser originariamente el hogar. Después se abrieron locales y se transformaron, como los más partidos políticos, en locales partidarios llamados unidades básicas. Pero se llama unidad básica porque para el peronismo la unidad básica la compone la familia. La sumatoria de familias forman un barrio, la sumatoria de barrios un municipio, la sumatoria de municipios una provincia, todas las provincias la nación argentina. Es decir, se va de lo micro a lo macro,
y se llega de allí a lo regional y de lo regional a lo continental. Se va de lo individual a lo general. Contrario a la globalización, que habla de lo universal para tratar de evitar que se organice como corresponde celularmente de abajo hacia arriba. La unidad básica para el peronismo es entonces la familia, el hogar. A partir de allí se conformaban en las cocinas de las casas le llamamos cocina no al lugar donde se cocina la comida, sino al lugar donde funcionan los instrumentos para cocinar, que generosamente aquí le decimos cocina todo. Bueno, en esos lugares funcionaban las centrales en épocas duras de lo que sería una unidad básica. Era la unidad básica familiar. Bueno, los locales, que son representativos de un nucleamiento genérico, se abrieron y se cerraron casi en coincidencia con las especulaciones electorales y después, salvo honrosa excepción, desaparecen. No aparecen hasta un próximo comicio. Bueno, la situación ha hecho que esa gimnasia que tienen otros, como el radicalismo, por ejemplo, que tiene sus comités abiertos, hace que la sociedad que quiera participar en política se pregunte a dónde se hace. Claro, para los viejos peronistas se sabe que la política se hace en la casa, se hace en la calle, se hace en el trabajo, se hace en los lugares de reunión, se hace en cualquier lugar, en el club, donde fuere. Pero para los más jóvenes dicen, ¿dónde se juntan? ¿Dónde se reúnen? Ahora, con el tema de la comunicación de Internet y con la virtualidad de las cosas, bueno, puede ser suplido, pero también allí hay una demora, una mora constante hacia lo que hoy hace la juventud, que es estar todo el tiempo sumergido en las redes y donde el peronismo no tiene la permanencia que debería tener, no digo que no lo haya, sino que no tiene lo que debería tener como partido político, es decir, organizado esa parte que es la parte de las redes. Y así estamos, esperando entonces que algún hecho electoral llame a abrir un local y entonces uno tenga donde ir a buscar una boleta o donde enterarse un poco quiénes son los candidatos. La actividad política del justicialismo quedó frustrada en cuanto a la organización partidocrática, y si bien es cierto que Perón inventó un movimiento político que es revolucionario, lo real también es que se llega, si no es a través de la revolución, se llega a través de las elecciones. No hay otra metodología, hay dos, o a través de una revolución o a través de un hecho electoral. Y entonces, en el hecho electoral se hace todo siempre a último momento y aparecen las improvisaciones y se buscan candidatas o candidatos que no tienen que ver con la ideología y empezamos allí otra vez el gran divague de que la voluntad mayoritaria no esté reflejada en quienes tienen que generar un hecho de gobierno. Bueno, de eso se trata, de ver de qué manera se perpetúa la idea, la doctrina, la inteligencia que Perón le dio para los tiempos a el movimiento nacional. Si eso no se hace orgánicamente, si no se hace con inteligencia, todo tiende a diluirse, todo tiende a la confusión y todo tiende a que aparezca un cachivache como el que tenemos y se quede con la propina y con la limona. En Brasil lo que hubo fue el proceso completo del lawfare. Una acusación a Lula da Silva armada por el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, una prisión para Lula da Silva que le impidió presentarse a elecciones, unas elecciones que ganó Jair Bolsonaro, un nombramiento de Sergio Moro, el tipo que metió preso a Lula como ministro de Justicia, pero finalmente toda la vuelta completa terminó con que se anuló todo el proceso judicial que le habían armado a Lula da Silva y Lula da Silva, cuando lo dejaron presentarse a elecciones democráticas, volvió a ganarlas, como se las iba a ganar a Bolsonaro, y por eso lo metieron en cana. Ahora, frente a esa situación,
los mismos sectores que habían armado todo eso no aceptaban que habían perdido la elección y desataron una campaña de noticias falsas y de mentiras y de fake news, como se le llama ahora a través de las redes, para generar turbulencias, y eso generó un levantamiento, ¿sí?, el 8 de enero del 2023, a la semana de que había reasumido Lula, donde se tomaron las 3 sedes del gobierno, el Palacio Presidencial, la Corte Suprema y el Congreso, todo fomentado desde el armado de Jair Bolsonaro y con un personaje que figura en la causa, y por eso es interesante, que es argentino, que se llama Fernando Cerimedo, que participaba de los equipos de trabajo de Jair Bolsonaro y que es investigado por el Poder Judicial sobre esto. De hecho, la noticia volvió ahora en estos días porque, les muestro, la Corte Suprema brasilera pidió información a X, a la red social que luego compró Elon Musk, sobre varias cuentas, entre ellas, lo van a ver ahí, a Fer Cerimedo-OK, que es la cuenta de este personaje que en la Argentina Bolsonaro se lo prestó a Javier Milei, de hecho participó en la campaña y dice que hizo aporte en especia a la campaña de Javier Milei. Especia es supuestamente trabajo, y que es el director de La Derecha Diario, que es una suerte de vocería paraoficial del gobierno. En la causa judicial, y se los muestro rápido, hay muchas menciones a Fernando Cerimedo como parte de lo que la justicia brasilera denomina como milicias digitales, ¿sí? Hay un núcleo de trabajo que era para hacer ataques virtuales, ataques a instituciones, promover el golpe de Estado, la abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, etcétera, etcétera. Y Fernando Cerimedo es ubicado ahí, se los estoy mostrando, esto está en la causa judicial, como parte de una acción coordinada para realizar eso. Ahí está como integrante de este grupo de actuación para la difusión de noticias falsas sobre las elecciones presidenciales, ahí se ve el nombre de Fernando Cerimedo, y hay otro más sobre cómo era la difusión de noticias fraudulentas a través de compartir informes truchos, etcétera. De hecho, Fernando Cerimedo en esos días subió un largo video a YouTube, mostrando lo que él denominaba anomalías en el resultado electoral. Claro, él se cuida de decir la palabra fraude, y de hecho ayer en una entrevista que dio acá en el Destape dice: yo nunca dije fraude, dije anomalías. Es lo mismo. Son distintas formas de nombrar lo mismo. Si vos decís que hay una anomalía en el resultado, estás diciendo fraude. Y esa es una de las razones por las cuales miles de personas salieron a intentar dar un golpe de Estado contra Lula da Silva. Cerimedo, cuando esto se conoció hace unos meses, dijo que él fue sobreseído, se los muestro, dice falso, la propia justicia archivó la causa, justamente hay cientos de videos míos diciendo lo contrario, y publicó ese documento. El tema que publicó la portada del documento, yo conseguí el documento completo, y eso en realidad es un archivo de una causa por ne bis in idem. Ne bis in idem para el Poder Judicial significa que no te pueden juzgar 2 veces por lo mismo. Lo que le pasó a Cerimedo es que le iniciaron 2 causas por lo mismo, y en esta le dijeron, como ya te están juzgando en otra, las cierros te están juzgando en otra. No es que lo sobreseyeron. Le dijeron ne bis in idem. Cuento todo esto porque esto volvió a estar dando vueltas, porque la justicia brasilera, como les dije al principio, le pidió a Elon Musk información sobre todo esto, y Elon Musk se niega a darla porque dice: yo no cumplo con las reglas. A mí la democracia me pide algo, un juez me pide algo, yo no contesto. Yo no contesto. Y eso me trae de vuelta a la Argentina, porque el hombre que está digitando todos los cambios y las desregulaciones en la Argentina es un fanático, entre otras cosas, de Elon Musk. De hecho, publicó hace un tiempito una nota que se llamaba El enfoque Elon Musk de la regulación, y decía esa nota en su primer párrafo que en una reciente biografía sobre Elon Musk relatan cómo Musk se frustraba de las múltiples regulaciones y requisitos que pesaban sobre la industria espacial, especificaciones y testeos, entre otros, que inflaban los costos de producción de manera innecesaria. Al final, Elon Musk mandó a la mierda todo eso. ¿Qué significa? Que le ponían regulaciones sobre cómo podía ser un cohete, cómo podía ser un auto que se manejara solo, o cómo podía tener sus baterías de litio de determinada forma, y eso es para cuidar a las personas. ¿Qué hizo Elon Musk? Mandó a la mierda todo eso. ¿Por qué? Porque eso le tenía más costos. Sí, obvio tiene más costos hacer las cosas bien. Obvio tiene más costos hacer las cosas bien. Pero además, no era el único. En esos momentos, y quiero hablar de la relación de Elon Musk con el Estado, Elon Musk es producto del Estado. No existiría Elon Musk sin el Estado norteamericano. Tanto es así que su renovado amigo, Donald Trump, lo contó. Acá está la foto de cuando Elon Musk lo fue a ver a la Casa Blanca. Y dijo, esto es un tuit de Donald Trump: cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca a pedirme ayuda para sus
muchos proyectos subsidiados fueran autos eléctricos que no llegaban a ningún lado, o que chocaban, o cohetes que iban a ningún lado, que sin los subsidios no hubiera ido a ningún lado, ¿sí? Yo le hubiera podido decir, arrodillate ante mí, y él lo hubiera hecho. ¿Qué está contando Trump acá, a su modo? Que efectivamente no existiría Elon Musk sin el Estado, y es lo que nunca te cuentan. Sí te lo cuenta, y vuelvo a recomendar un libro que se llama El Estado Emprendedor, de Mariana Mazzucato, cómo no existiría Elon Musk sin los miles y miles y miles y miles de millones de dólares que recibió en Tesla Motors, en Solar City, en SpaceX, ¿sí? Que no solo recibieron casi 5.000 millones de dólares en apoyo gubernamental, en subvenciones, en exenciones fiscales, en inversiones, en préstamos subvencionados, en contratos con el Estado, con la NASA, con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sino que Elon Musk ha hecho su fortuna montado sobre desarrollos tecnológicos hechos con financiamiento público. Y esa es muy interesante el libro porque habla del Estado emprendedor y de una falsa oposición público-privado. Yo comparto con Mazzucato, no estoy en contra de que haya una interacción público-privado. Ahora, el privado se benefició de todo eso, después no comparte ganancias con el Estado que lo ayudó a hacer todo esto. Y no solo no comparte ganancias, sino que después dice, a mí el Estado no me puede controlar. A mí el Estado no me puede controlar. Y toda esa plata que hizo gracias al Estado, la usó después para comprar Twitter. Y Twitter lo usó, y vuelvo al inicio de todo esto, para influir en procesos electorales. Y en este caso, se utilizó para intentar dar un golpe de Estado contra Lula da Silva. Ahora Elon Musk dice no cumplo, y lo trata al juez Alexandre de Moraes, de Voldemort, le dice que está en juego la libertad de expresión, copia ahí un comunicado del Global Government Affairs, que es los asuntos globales, y dice, la gente de Brasil tiene una opción que hacer, democracia o Alexandre de Moraes. O sea, el tipo está pidiendo la cabeza del juez que está investigando un intento de golpe de Estado. Eso es lo que está haciendo Elon Musk allá. Y uno de los involucrados, vuelvo también a la Argentina, es Fernando Cerimedo, una suerte de vocero paraoficial de Javier Milei, que tiene como ídolo también a Elon Musk. De hecho, Javier Milei retuiteó todo esto, ¿sí? Ahí dice, hay un juez que pone en práctica el modelo de X que quiere gran parte del periodismo argento. No quieren que todos opinen, sino los que piensan como ellos. Elon igual libertad de expresión. No estamos discutiendo libertad de expresión, estamos discutiendo si intentaron dar un golpe. Y tipos que al día de hoy no reconocieron la victoria de Lula. ¿Por qué traigo todo esto para acá? Porque Elon Musk no es el único, sino que es el miembro de un club de súper ricos que cree que ellos están por encima de las reglas, que cree que están por encima del Estado, que miente diciendo que la hizo solo por su propio mérito, que el Estado es simplemente una traba en su vida. Acá tenemos personajes como Marcos Galperín, que dice lo mismo. Yo llegué solito. Ah, sí, llegaste solito. Y las políticas, ¿por qué no te fijas, por ejemplo, la correlación entre los años de crecimiento de mercado libre, el crecimiento de la posibilidad de consumo de la población argentina por las políticas económicas del Estado y además los subsidios que recibió tu empresa? No fue tan solito. Pero te venden eso para decirte, como yo lo hice solito, ahora no tengo que cumplir las reglas. Y ocupan lugares demasiado importantes. En el caso de Elon Musk, el control de lo que se discute en las redes sociales. En el caso de Galperín, la logística, las finanzas, todo absolutamente desregulado además, su sistema financiero, porque él dice que no tiene que cumplir las reglas. Entonces mi pregunta es, ¿quién para frenar a los Elon Musk? Porque Elon Musk es uno y hay otros, y necesita la Argentina, entre otras cosas, una dirigencia política que tome estos temas, y lo tenga como plataforma de campaña, es decir, nosotros vamos a frenar a estos personajes. Porque si no, realmente nos vamos a quedar sin democracia. Si acá el que aprovechó su relación con el Estado para hacerse megamillonario puede después utilizar todo ese poder para no cumplir las reglas, nos está poniendo a todos en riesgo.
En Brasil intentaron dar un golpe de Estado. ¿Y acá qué van a hacer? ¿Quién para frenar a los Elon Musk? Bienvenido a Periodismo Patriótico, Horacio Robelli, economista. Bienvenido aquí a donde hacemos patria y nacionalizamos neuronas argentinas. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y para mí es un honor poder estar en tu programa. Bueno, gracias. Mire, mi amigo, la última vez que lo entrevisté a usted, quedamos en una apuesta. Yo no sé si usted se acuerda. Me acuerdo claramente y la ganaste vos ampliamente, demostrando el retroceso de nuestra gente. Qué bueno, porque no todos son buenos perdedores, usted sabe. Soy de los santos de Ciudadela. Estamos acostumbrados a rigor de la vida. Bueno, le voy a contar a la gente que la última entrevista que hice a Robelli fue antes de la aprobación en el Congreso de la Nación de la ley base, el RIGI y toda la entrega de la patria como se está entregando. Y él me dice, mira, Alejandro, yo no creo que se logre una mayoría así. Yo le digo, mire, mi amigo, según mis cálculos, 160 legisladores bancados por la CIA, más otros de las corporaciones, más otros que se venden por 2 mangos, o por un aumentito como el de ahora de 9 palos, bueno, está garantizada la mayoría del muchacho. Y no creo, no puedo. Bueno, hagamos una apuesta. ¿Qué apostamos? ¿Usted se acuerda? Un vino, supongo. Somos... El vino era solamente por la ley de base, pero acá vino la ley de base, la base militar, así que ahora viene el vino con el asado, y el asado se cotiza más que el oro que se acaban de llevar del país. Hecho, acepto la derrota, pero escúchenme una cosa, sí. Yo lo dejo, uno siempre la derrota es la madre del éxito, dice, uno justifica qué pasó. Vos no podés creer que con 7 senadores y 28 diputados, como tiene la Libertad Avanza, saquen todo. Acá, ¿qué pasó? Y esto me da pie para decirte lo siguiente. Acá operó muy fuertemente Mark Stanley, que es el jefe de Javier Milei. Javier Milei no responde a ningún grupo local, respondió al principio. Fue empleado de Ornequian era el dueño de Canal América en esa época, lo puso en un programa que se llamaba Animales Sueltos, con un tal Fantino. Se vistió de payaso, más payaso es, pero se vistió más de vistió de Vipón Verde, le invitó a Pablo, entró en los comeros de las casas. En ese momento respondía a estos grupos locales. El mayor aportante en la campaña de Milei, según lo aportado legalmente, es el grupo Techín, Paolo Roca, o sea, el grupo Techín. Paolo Roca, el 31 de julio, cuando presentó el balance de Tenaris, que la empresa que tienen ellos que hace los caños sin costura para gasoductos y fue el único proveedor de gasoducto Néstor Kirchner, el tramo que viene de Vaca Muerta hasta Saliquero. Este gobierno no hizo nada. Hizo las dos cámaras compresoras que el gobierno anterior no hizo, pero no hizo nada, ni siquiera llamó a licitación. Estamos en 20 de agosto, ni siquiera llamó a licitación. ¿Por qué? Porque no quiere hacer ningún gasto público para tener el superávit fiscal que tiene. Ahora solamente primario, porque los intereses fueron más fuertes que el financiero, pero el superávit que tiene para poder comprar dólares para pagar la deuda. Rompe esa relación, por eso que Paolo Roca, que es uno de los popes del Club de Petróleo, el Club de Petróleo está los Roca de Techín, Eurnequian con la Compañía General de Combustible, los Bulguerones, en realidad son socios de la Vista Petróleo, pero están con Pan-American Energy, los hijos de Edith Rodríguez de Rey con Plus Petrol, y los grupos extranjeros, Chevron, Apache, ExxonMobil, Shell, todo esto está en el Club de Petróleo. ¿Qué hace Roca? Roca dice, nos hemos equivocado, fuimos demasiado optimistas. Eso lo dijo el 31 de julio. ¿Qué hizo hace 5 días atrás? 15 de agosto, declaró una inversión por más de 4.000 millones de dólares en Nueva León, al norte de México. 4.000 millones de dólares para hacer lo mismo que iban a hacer acá, al lado de Texas, porque Texas tiene una gran producción de petróleo y México, el norte, le hace de proveedor. Y como hay un acuerdo entre los dos países, porque los dos forman, en realidad los tres, junto con Canadá, forman su propio grupo económico, ellos sí funcionan como unión aduanera, esto le permite a Roca de México vender los caños. O sea que vos estás viendo que hicieron el RIGI, que fue una idea pagada por Roca y por todos los grupos locales.
pero hoy se dan cuenta que los grandes monstruos se lo van a fagocitar a ellos. ¿Cuál es la contradicción que yo veo ahora? Después de esta derrota que tuve, de que pensé que jamás iban a aprobar los legisladores semejante traición a la patria, y me he equivocado, semejante traición a la patria, de hacer un Estado, nuestro propio Estado, como es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, un Estado dentro de nuestro propio Estado. ¿Qué es lo que veo hoy? Veo que los grupos extranjeros se quieren quedar con todo, pero como los grupos extranjeros son los mismos que trajeron, y también veo con esto, justifico la canalla actitud del gobierno anterior. Sergio Massa, para cómo era el candidato de la Unión por la Patria, Sergio Massa dejó un déficit de 5,13% del PBI. Está la cuenta de inversión. No le digo yo, está la cuenta de inversión. Cuando termine el ejercicio fiscal 2023, ellos tienen plazo hasta el 30 de junio. Yo ya la vi en Google. Uno puede entrar en Google y verla, ve las grandes planillas. Si quiere verla personalmente, vas a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, mixta senadores y diputados, Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación, que la recibieron. Recibieron en tiempo y forma, y están los grandes números del presupuesto 2023 están en la página Google. Ahí demuestra que cerró con un déficit de 5,13% del PIB. Vos tenés un gasto público, no llega al 25%, 24,92 le digo, no llega al 25% y tenés más del 5% de déficit. Lo tenés que haber llamado a Massa y a Alberto Fernández y decir, muchachos, ¿esta deuda por qué me la dejas? ¿Qué estoy pagando acá? Bueno, no investigaron nada, esto demuestra, los abogados dirían connivencia entre un gobierno y otro, no investigaron nada, y resulta que nos endeudaron por esa deuda, nos empezaron a colocar títulos ajustados en pesos, que Caputo, como cobra comisión, y me hago cargo de lo que digo, como cobra comisión para la salida, Caputo entre los clientes que tiene Anker Latinoamérica, recordemos que Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, tiene una sociedad que se llama Anker Latinoamérica en Manhattan, ahora está cerrada porque están acá. Manhattan, en pleno capital financiera del mundo occidental, tienen su consultora, y los clientes que tienen son todos estos clientes que estamos conociendo ahora. Ya los grandes, Vanguard, BlackRock, Fidelity, Pinco, Franklin Templeton, Greylock, donde se puede trabajar Massa, pero además tienen los otros medianos. ¿Y por qué los otros medianos? Porque los otros medianos no confiaban en esto. Vinieron con dólares, yo no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, son todos datos oficiales corroborables, firmado por Pablo Quirno, secretario de Finanzas de la Nación. A junio, porque todavía no tiene publicado a julio, entraron 24.660 millones de dólares. Repito, entraron 24.660 millones de dólares entre diciembre y junio del año, diciembre del año 2023, cuando yo estaba en el gobierno de Milei y ya habían devaluado, y junio del 2024. Para agarrar en títulos ajustables por inflación, agarrar la super ganancia que dio una inflación del 25% en diciembre, 20% en enero, 13% en febrero, 11% en marzo, ganaron todo eso. Quieren convertirlo en dólares. Se pusieron nerviosos y a mediados 15, 16 de julio el Banco Central lo había negado. Vladimir Wernicke, que pertenece también a la misma tertulia, es el vicepresidente primero del Banco Central, también vive en Nueva York. Vladimir Wernicke les fue a decir a ellos, un viaje que había negado, pero uno de los que estuvo ahí en esa reunión de los CEOs lo filmó con su aparatito de celular, lo filmó y bueno, le fue a decir dos cosas. Primero, que le iban a pagar en el mercado contado con liqui. Ahora vamos a contar para todos lo que significa eso. Que le iban a ir pagando, que tenga paciencia. Y segundo, lo que le dice cuando le preguntan, bueno, ¿y ustedes cómo termina el año? ¿Cómo termina el año? Y Vladimir Wernicke le reconoce que vamos a terminar con reservas internacionales negativas en 4.300 millones de dólares. Vladimir Wernicke, está grabado. Habían dicho que no había viajado cuando, ¿puedo decir el medio que lo pasó? Sí. Es un medio no nuestro, pero se llama La Política Online. Tomó la grabación y la pasó tal cual. La Política Online le pasó tal cual. Yo lo conozco al medio, es sospechoso de todo, pero acá es confiable porque está la grabación. Lo grabó, hablando en perfecto inglés. Recordemos que este señor, que cumple funciones aquí en la Argentina, tiene dirección en Estados Unidos, igual que Caputo. Exacto. ¿Sí? Bueno, en otra consultora, pero trabajan todos lo mismo. Está bien. Ahora, una aclaración, Robelli. No solamente que le gané la apuesta, no quiero hacerme el canchero porque le gané la apuesta,
de que el Congreso iba a votar como votó, traicionando a la patria, sino que hay una cosa, usted dice, de un gobierno a otro gobierno cuando se refiere a Massa, ¿sí? Con Massa en el gobierno anterior y como candidato. Yo quiero decirle que un gobierno y otro gobierno, de un gobierno a otro gobierno, es cuando dos partidos se alternan en el poder, en el gobierno. Y acá no hubo alternancia. Es el partido único de la embajada, mi amigo. Entonces, esta es la continuidad del otro partido, que a su vez viene del 19. Desde el 19 están gobernando el mismo partido de la embajada, ¿sí? Para dar una fecha estimativa. Alejandro, acepto. 19... Yo no lo sabía, pero Pablo Roca parece que tampoco. Ni bueno. Pablo Roca ni a Unecam le pusieron plata a la campaña y resulta que este tipo hoy ni lo saluda. A la interna del partido único. Jugaron en una interna del partido único, pero la embajada, que es la conducción del partido, es donde está la sede central del partido, donde está Stanley, que es el conductor del partido, está. Ahora, si usted apuesta a una línea interna, Massa, a otra línea interna, Alberto, Macri o Milei, bueno, eso ya son problemas de ustedes, pero todos están dentro del mismo partido. Me parece una muy buena e inteligente observación. Y ahí está la mayoría del Congreso. Oye, ahí se entiende. Ahí cerró todo, cosa que honestamente yo no lo pensé. Y puede ser que los Rocas han pensado que iban a ganar la interna. En todo caso, la ingenuidad de ellos era pensar que iban a ganar la interna contra Estados Unidos. Se han acostado con el enemigo. Y te voy a decir otra cosa que vos ya sabés, pero para que lo tengan los oyentes en claro, los que nos están viendo en claro, que Larry Fink se jacta de haber comprado el 9%, tiene un director en el Grupo Techin, el 9% del paquete accionario del Grupo Techin sin moverse de sus oficinas en Nueva York, en Manhattan. ¿Qué hizo? Espero que los sectores medios, altos y acomodados de la Argentina, que tienen un banco con cuenta corriente en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, o en cualquier lugar del mundo, pero en este caso en Nueva York porque lo compró en Nueva York, compraron acciones, por ejemplo, abril del año pasado, compraron una acción de Techin por $1 y pagaron 230 pesos. En pesos, Horacio, contarle a la gente quién es el changuito Harry. ¿Quién es Larry Fink? Claro, Larry. Larry Fink es el CEO, es el máximo administrador de BlackRock. Y en febrero, yo no tengo más datos, pero en febrero declaró, él lo hace igualmente todos los meses, lo que pasa es que no siempre acá lo transcriben, pero acá la prensa transcribió como administrador de capitales, hace su presentación, como si fuera la expensa de un departamento, hace su presentación y demostró que que tiene el 9% del paquete accionario de Techin, tiene casi el 6% de acciones de IPF, el 18,8% del Grupo Galicia, participación en Pampa Energía, en Macro, en muchísimos lados. Bueno, pero ella administra 10,3 a febrero, por ahí ahora es más, 10,3 billones con B larga de dólares, 10,3 billones de dólares. O sea, 22 veces el Producto Bruto Interno argentino. Si fuera un país, sería el tercer país del mundo, lo hemos hablado en tu programa varias veces. Bueno, pero sí. También vale la aclaración. Ahora te digo, Larry Fink, el CEO de BlackRock, se jacta cómo la compró. Esperó que los sectores medios y medios altos compraran en abril del 2023, por ejemplo, una acción por $1, por 230 pesos al tipo de cambio oficial, y la vendían en Nueva York a $0.50. Él recibía el dólar y se lo quedaba afuera. Pero por eso, porque la brecha era 100%. El paralelo estaba a 460 pesos. Él era como si comprara el dólar paralelo y encima lo dejaba afuera. Pero Larry Fink, que sabe que las acciones en este caso de Techin vale más de $1, se las compró. Y por eso, sin moverse de oficina, tiene 9%, un director puesto. Es más, en Pampa Energía, que tenía 2 directores, o sea que el director era Darío Epstein, que ahora se candidatea a ser presidente de la DAIA. Por eso te digo, la vinculación es muy, muy clara. Como si vos, esto es lo mismo que aquel tipo que viene de Formosa a Buenos Aires a trabajar y sigue teniendo el mismo sodero. Uno eso es sospechoso. Bueno, acá el que va a ser candidato a presidente de la DAIA, bendecido por todas las corrientes internas de la interna que tiene la DAIA,
es Darío Epstein. Darío Epstein es el director puesto por BlackRock. O sea, ¿Es por algo, Larry Fink. ¿Es algo de Eduardo Epstein? No, Darío, no, creo que no. No, ¿Es el mismo apellido, no? Darío es un economista, es el director puesto en Pampa Energía. De Energía no sabe nada. Pero, Bueno, es uno de los asesores. Pampa Energía es de Milding, ¿o no? Bueno, Bilding es el presidente, pero aparte está Por Joseph eso, Lewis, están los Werten. Socio de Lewis, sí, y tiene negocio también con Eduardo Epstein, porque Milding y Epstein. Vos decís por Eduardo Epstein. Einstein. No, yo digo Darío Epstein. Epstein es que sí. Ahí también, pero para no marear a los oyentes, vamos a decir lo siguiente. Mirá, ¿sabés quién es la suplente de Darío Epstein en Pampa Energía puesto por BlackRock? Sí. Diana Mondino. Ah, mirá la suplente. Tiene dos directores en Pampa Energía, dos directores, uno Darío Epstein y la suplente de él es Diana Mondino. Bueno, pero más allá que esto estamos infectados hasta los huesos, cosa que vos viste antes que yo, infectados hasta los huesos, esta es la situación. Milei no representa ningún factor real de la Argentina, ningún poder real de la Argentina, ni al Club de Petróleo. Esto menos al mal llamado campo. La mesa de enlace llama un gordo ¿cómo te puedo decir? Un silencio de radio, para ser suave. Un silencio de radio no dice nada. Fue a la Sociedad Rural de Cierre. Horacio, en este país nadie está diciendo nada. Eso demuestra estar infectado hasta los huesos. Esto que decía vos, que los diputados calladamente, vos me dijiste, mira, los diputados y senadores zorramente, calladamente van a levantar la mano o van a poner el tucle y le van a sacar las dos leyes. Ahí subí un documento firmado por Stanley del nombramiento del jefe de ciberseguridad en la Argentina con acceso a todas las Fuerzas Armadas nuestras, un norteamericano. Y bueno, pero nadie dice nada. Ahora, Paolo Roca, que sí es de acá, de nuestros pagos, para hablar de alguien que es de acá, vos me contás que se fue a México y ha hecho una inversión impresionante. Calculo que el patriota de Paolo Roca, cuando haga guita en México, la va a traer para la patria, ¿no? Para que tengamos más trabajo, reinvertir en la Argentina, potencia de Milei, ¿o no? Querido amigo, sabés que no pagan impuestos acá. Él tiene por ahí, por una doble imposición, hay un acuerdo con Luxemburgo, doble imposición de impuestos a la ganancia, tiene que hacer Luxemburgo para pagar impuestos a ganancia acá. Tiene empresas cáscaras en Uruguay, terciarilla permanentemente subiendo. Un delincuente, pero hablando de delincuente, teóricamente había hecho inversiones acá. O sea, cuando participa del gasoducto de Torquín, está haciendo inversiones acá. Acá no lo dejan, y eso es lo que dice él. Y la voy a hacer en México. Pero déjame terminar de toda la historia. No lo putearon cuando fue la sociedad rural, porque también el campo está infectado. Hay un informe que ahora se llama la Secretaría de Bioeconomía, que es nuestra Secretaría de Agricultura y Ganadería. Tomando datos de la PIB, demuestra que de la campaña 2023-2024, de las 34,6 millones de hectáreas cultivadas, 24, el 70% son arrendadas. Pero no es el pequeño arrendamiento del grito de Alcorta, no. Son grandes pools de siembra. Uno es Cresut, otro es Adecuadro, Grobo Copatel. El grupo Dujau, el abuelo de estos muchachos, fue el que era el ministro de Agricultura y Ganadería, que don Lisandro Latorre salió a gritar en la cara que había una doble imposición, había una doble contabilidad con los ingleses y que los barcos exportaban más de lo que realmente decían. Cuando trató de defenderse con una argucia de mentiras, como don Lisandro tenía los papeles y un hombre debía tener alta presión, se levantó de su asiento y fue a increparlo personalmente. Cuando fue a increparlo personalmente, cuando le tiraron los 3 tiros, el senador Enzo Bordavere puso el cuerpo y lo mataron a él. Bueno, el Nolito Seto tiene un grupo llamado Dujau. Todos estos tipos, todos cotizan en la bolsa de Nueva York. Todos están infectados por los pools de siembra, son capitales. Y lo mismo que hace Miguel Galuccio, que es otro de los participantes del Club de Petróleo. Miguel Galuccio, que es el que tiene
el que tiene la empresa Vista Oil Gas. Claro, la administra él, pero financiado con capital de Nueva York, de Estados Unidos, básicamente de Estados Unidos. Para terminar con este renglón que están infectados, y por eso nadie se queja, están todos metidos hasta los huesos, así como los diputados y senadores cobardemente aprobaron la ley de punto y base de partida, etcétera, etcétera, y cobardemente diputados no rechaza el DNU, dejándolo vigente contra la realidad que pasan. También cobardemente todos los grupos empresariales nuestros se guardan en un silencio cobarde para no enfrentar al imperio. Hoy el mayor poder, hoy Milei le responde a Mara Stanley y al jefe de Mara Stanley. El jefe verdadero de Javier Milei se llama Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos, el secretario, por supuesto ni lo conoce a Milei, ni le habló, ni debe saber quién es, pero porque lo maneja Mara Stanley. ¿Dónde saco este argumento? ¿Dónde lo saco? Lo saco que lo mismo pasó en la década del 70. Ellos cada 30 años, la embajada, mejor dicho, el Departamento de Estado, la Cancillería norteamericana, cada 30 años, da a conocer los cables que existen entre la embajada y la Cancillería. Daba a conocer los cables que se escribieron, el que era embajador en su momento, Robert Hill, con Henry Kissinger, que era el canciller. En eso cuentan, vos lees esto y te das cuenta cómo vamos yendo al golpe militar, pero de cajón. Robert Hill era el embajador en España cuando estaba Perón. Cuando Perón se vino para acá, él pasó a ser embajador de Estados Unidos en Argentina. Volvemos al sodero. Me vengo de Formosa voluntaria y sigo teniendo el mismo sodero. Bueno, este sodero le empieza a botar Monseñor, yo no lo digo yo, están los cables. Monseñor Tortolo, Monseñor Pialaggi, Calabró, que era el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, todos eran. También sabía que se reunían en la casona de la calle Ascuénaga, Escuela 1600, había una casona que pertenecía a los zarristas Blaquier, Pedro Blaquier era el presidente del EDEM. Se reunían con empresarios, estaba Miatelo, que había sido el jefe de inteligencia en la época de la anuncia ahí, y estaba Suárez Manso, que después que era comandante del primer cuerpo del ejército y después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Decían que necesitaban, todo esto están los cables de ellos, yo no agrego nada, lo único que hice es transcribir los cables de ellos. Si pasó ahí, ¿por qué no va a pasar ahora? Hacen exactamente lo mismo. La injerencia, por eso esto que si vos, es verdad, el partido debe ser el mismo. El mismo partido que manejó. Y Alberto Fernández, ahora puedo contar una cosa personal, me dejás pasar un chivo. Yo trabajé unos meses en Canal Extra, que es un canal de Buenos Aires que fracasó ese canal, pero el apoderado del Canal Extra es Franco Vini. La abogada de Canal Extra es la actual abogada de Alberto Fernández. ¿Por qué es esto? Porque lo hizo, por suerte, Tomás Méndez, yo empecé trabajando con Tomás Méndez, después pasé a trabajar en otro programa con Gabriel Mariotto. Pero al principio, cuando tenían un horario más restrictivo, después trabajé 2 meses con Tomás Méndez. Tomás Méndez nos dijo varias veces, y tengo testigos, por suerte lo dice ahora también, que la llaman en la jerga Julieta. Julietas son las mujeres que ponen como informantes, que la mujer de Alberto Fernández, Fabiola Llanes. Las Julietas son las infiltradas que ponen los servicios. Y que todos los servicios, es más, Tomás Méndez decía que el único servicio que puede tener algún grado de autonomía con respecto a Estados Unidos es el servicio de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero que todos los demás servicios terminan cuadrándose con la embajada norteamericana. Esto dice, por suerte lo dice él públicamente, pero me lo dijo a nosotros, íbamos a comer, a charlar después de la Fabiola era una Julieta. Una Julieta. Fabiola no es la única. Contó el caso de un tal Ramos, que fue el que creó Ámbito Financiero, que se casó con una Miss Belleza, y que la mina le dijo, porque él en la defensa del divorcio, porque la mujer le hace un divorcio, le hace juicio de divorcio, y él dice ahí, ella le había confesado que eran los servicios, le habían puesto los servicios porque se había enamorado de él. Esto dijo Ramos. Por eso te digo, bueno, hay varios casos así. Esto nos contaba. Mientras la Julieta esta, la última, la Fabiola Julieta, ocupaba todos los espacios de diario, se estaban llevando el oro. Después de llevarse el oro, ¿qué viene? ¿Qué queda? Bueno, por eso te vuelvo a repetir que ellos dicen, cuando Vladimir le preguntan a ustedes, nos vamos a quedar con 4.300 millones de dólares abajo. El oro
según la asociación bancaria, nosotros tenemos oro, el lingote de oro por 4.700 millones de dólares. Ya había 500 millones de dólares en el Banco Basilea, pero le acusan la asociación bancaria. Lo que pasa es que le respondió, la respuesta del gobierno fue que no le puede dar esa información. Hay una ley que es el derecho del interés público, que todo el pueblo debe saber de qué se trata. Pero hay dos... Hola. Sí, te escucho. Yo perdí la vista. ¿Vos me ves a mí? Yo te veo. ¿Sigo, Alejandro? Sí. Seguí. Mirá, lo que dice claramente la respuesta del gobierno es que no le responde a la asociación bancaria porque es un secreto financiero. Se agarran de ahí para no responderle, pero la asociación bancaria lo acusa que ya hubo 5 viajes con lingote de oro por 300 millones de dólares, o sea, que hay ya 1.500 millones de dólares que salieron, tomaron fotos de los camiones de recaudadores de caudales que llevaron el oro. Es malo, que van a ser embargados, ¿no es cierto? Pueden ser embargados porque viajan a Londres, lo hacen una compañía de aviación privada inglesa. Y acordate que nosotros tenemos el juicio de Burford Capital. Burford Capital nos hace juicio a nosotros por YPF. ¿Cuánto va a ser la comisión de los que mandaron el oro para que sea embargado? Esto puede pasar, o sea, estos trampos pueden ser cualquier cosa. Ahora, ¿en qué se cubren? Y esto es lo que te quiero decir, las reservas brutas son 27.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque las 27.000 millones de dólares, hay 20.000 millones de dólares que son depósitos de argentinos actuales, depositaron los bancos, en el Banco Nación, en el Banco Galicia, en el Banco Santander, en el Banco de la Provincia de Formosa. Los bancos depositaron 20.000 millones de dólares. De esos 20.000 millones de dólares se están fondeando. ¿Por qué? Porque si él esto lo dice, mirá, vamos a cerrar el año con 4.700 millones de dólares negativos, ¿por qué no nos damos cuenta? Porque lo están cubriendo con los depósitos en dólares. En realidad los 20.000 millones de dólares son 14.000, porque 6.000 tienen prestado, pero tienen 14.000 millones de dólares depositados en el Banco Nación, los bancos, en el Banco Nación, el Banco Central, los bancos lo depositan en el Banco Central. Los bancos comerciales, el Banco Nación, el Banco Provincia de Formosa, el Banco Santander, el Macro, todos estos bancos de Galicia depositan los dólares que no prestaron para financiar exportaciones e importaciones, se lo dan al Banco Central. Y el Banco Central ahí tiene a número redondo 14.000 millones de dólares. Por eso, cuando Vladimir Wern dice cerramos el año 2024 con una caída en las reservas que nos lleva a 4.300 millones de dólares, ellos entienden cuál es la figura contable que hace el gobierno para encubrir esos 4.300 millones de dólares que no están. Y dentro de esos 4.300 millones están seguros lo que dice la asociación bancaria, van a tener nuevos viajes, los ya 1.500 millones de dólares en 5 viajes de 300 millones de dólares, 300 millones de dólares en lingote de oro que ya viajaron a Inglaterra. Nos chorean, nos depredan, y la injerencia total de los Estados Unidos adentro de nuestro país, bochornosamente, y hay un silencio que me duele los oídos. Y así que yo voy a terminar la nota acá, porque si no, entre el mate y lo que vos me estás diciendo me va a agarrar una cosa en el estómago, así que voy a cerrar la nota diciendo... Primero, te gané la apuesta, la has reconocido, sos un buen perdedor, queda el asado con el vinito para cobrarlo en estos próximos meses y si llegamos a fin de mes para juntar vos, ¿no? Yo no, vos sos el que perdiste, yo lo había ganado. Pero, bueno, vamos a cerrar la nota acá porque sinceramente me da una indignación tan grande todo lo que estamos charlando, pero yo soy optimista que a pesar de esta derrota, porque estamos frente a una derrota, estamos siendo derrotados, nos vamos a levantar y vamos a hacer tronar el escarmiento. Con eso termino, mi amigo. Espero lo mismo, querido amigo, y cuando nos juntemos pago la deuda. Las deudas de juego se pagan siempre. Y sabes que soy jugador de caballo de carrera. O sea que sé lo que es perder. No te preocupes. Bien. Así me gusta. Mi amigo Horacio Robelli ha pasado por
por aquí, por Periodismo Patriótico, y le agradecemos toda la comunidad de que nos haya ilustrado con todos estos datos. No, al contrario. Me ilustrás más vos a mí que yo a vos. Hemos charlado francamente entre dos amigos separados por la distancia. Así es, pero estamos juntos gracias a estos inventos del imperio que lo sabemos utilizar para nacionalizar Neurona. Así que muchas gracias, Horacio. Será hasta el próximo contacto. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche,